Imperio Titán capítulo 67. El placer de Sasha. Eren abrazó a Sasha con firmeza, rodeándola por la cintura. Sus delicados labios rozaron los suyos con delicadeza, desprendiendo una dulzura que le provocó escalofríos en la espalda. A medida que su beso se intensificaba, Sasha correspondió abrazando a Eren. El tierno intercambio los acercó aún más, y su conexión se fortaleció con cada instante. Finalmente, se separaron a regañadientes, y un fino hilo de saliva cubrió momentáneamente la separación entre sus labios. Sasha, con el rostro adornado por un adorable rubor, no pudo evitar apartar la mirada con timidez. Sin embargo, Eren deslizó suavemente un dedo bajo su barbilla, levantándola para que lo mirara a los ojos. La mirada de Sasha se cruzó con la de Eren, revelando una mezcla de vulnerabilidad y afecto que reflejaba sus propias emociones. A mí también me gustas, Sasha. Pero sabes que ya estoy con Ymir, Mikasa, Krista y Angie. Lo sé. Sasha lo interrumpió mientras sus dedos danzaban sobre su camisa. Sus manos parecían tener voluntad propia, desabrochando meticulosamente cada botón con una lentitud deliberada y tentadora. Al abrirse la tela, dejando al descubierto sus pectorales, cincelados y bien definidos, sus manos no pudieron resistirse a explorar los contornos de su físico tonificado, trazando las líneas de su pecho. El anhelo de saborear la calidez de su piel y la sensación de presionar sus labios contra su pecho se intensificó a medida que su boca se humedecía instintivamente. No me importaría, siempre y cuando no te olvides de mí. Nunca me olvidaría de ti, niña patata. Sasha no pudo contener su diversión, soltando una risita tierna mientras se inclinaba y lo besaba con una intensidad inesperada. Eren respondió con entusiasmo, correspondiendo al apasionado beso. En el calor del momento, su mano se levantó instintivamente, ahuecando suavemente su pecho derecho a través de la tela de su uniforme. El placentero gemido de Sasha escapó de sus labios. Sasha le metió la lengua apasionadamente en la boca. Mientras sus hábiles manos se ocupaban de quitarle el uniforme, ella no pudo evitar temblar de excitación. Él lo deslizó gradualmente por su cuerpo, revelando sus impecables curvas. En el instante en que su uniforme se amontonó a sus pies, sus manos exploraron instintivamente cada centímetro de su cintura, trazando las curvas y contornos de su cuerpo con una caricia tentadoramente ligera. Finalmente, su viaje los condujo a sus pechos, donde las yemas de sus dedos rozaron la suave carne, provocándola jadear de placer y anticipación. «Eres tan hermosa», susurró suavemente, con la voz impregnada de admiración y deseo. Mientras su mano recorría delicadamente los contornos de su cuerpo, su tacto le provocaba un delicioso escalofrío que la recorrió. Con cada caricia, se deleitaba con el inmenso placer que lograba despertar en ella, disfrutando de su capacidad para provocar sensaciones tan intensas con la más suave caricia de sus dedos. Eren le levantó la barbilla con un gesto tierno pero seguro, acunándola suavemente en su mano. No deseaba nada más que sostener su mirada, cruzar los ojos con los de ella. Unas horas más tarde. Tomó a Sasha entre sus brazos y apartó un mechón de su cabello para que quedara sobre la almohada en lugar de sobre su rostro, donde después le dio un beso en la frente. Espero que duermas bien. Punto de vista de Zeke. Aprecio que hayas venido, dijo Zeke mientras el comandante Erwin ponía una silla frente a su celda. Zeke extendió la mano izquierda y agarró la taza de té humeante. Le costó un poco tomar un sorbo. Usaba la derecha, pero esta se había reducido a un muñón. En cuanto lo metieron en la celda, el capitán enano le cortó la mano, antes de advertirle que no intentara regenerarla, o se la volvería a cortar. Zeke lo fulminó con la mirada, pero aceptó a regañadientes. Si soportar un poco de dolor significaba que podría salir de la celda y hablar más con Eren, entonces lo soportaría. Una parte de Zeke todavía no podía creer que tenía un hermano, el pensamiento hizo que sus labios se torcieran hacia arriba, pero sabía que había un riesgo en todo esto. No sabía cuánto su padre le había lavado el cerebro a Eren, pero Zeke estaba seguro de que su padre había tratado de poner la misma creencia que él tenía en Eren. Pero no todo estaba perdido. Cuando Eren no intentó usar el titán fundador, Zeke se sintió aliviado. Si su padre le hubiera lavado el cerebro por completo, sabía que Eren habría intentado ordenarle a Ymir que activara el retumbar como advertencia, pero Eren no hizo nada de eso. Simplemente quería regresar al mundo real. Al ver eso, Zeke supo en el fondo que a su hermano no le habían lavado el cerebro del todo y que podía ayudarlo. Igual que el señor Xaver lo ayudó hace mucho tiempo. Ahora mismo, solo necesitaba jugar bien sus cartas. Dijiste que tenías contactos, ¿puedes contarme más? Preguntó Erwin con voz tranquila. Zeke no pudo evitar encontrarle gracioso el porte de ambos.
Este comandante Erwin no era tan diferente del comandante Magat. Su forma de sentarse era muy similar. Te lo diría con gusto, pero primero tienes que capturar a Pieck. ¿Pieck? Erwin frunció el ceño mientras Zeke tomaba un sorbo de su taza de té. No era café, pero serviría por ahora. Zeke explicó rápidamente que cuando se infiltró en los muros, Pieck, el portador del titán carro, estaba con él, y cuando se marcharon, Pieck salió a buscar la ubicación de Reiner Braun y Bertotto Over. Al oír esto, el comandante salió rápidamente de la habitación y, llamando a alguien llamado Mike. Zeke no estaba seguro de quién era Mike, pero no le importaba. No podía evitar sentirse culpable. Pieck era una chica amable y gentil, y una amiga, pero Zeke sabía que debía hacer sacrificios para que su plan tuviera éxito. Capítulo 68. Reiren. ¿A dónde nos llevas? Preguntó Pieck. Se había despertado con las piernas agarrotadas, los brazos reducidos a pisotones y cubiertos por placas metálicas que le impedían regenerar sus extremidades, así que no pudo transformarse en el titán carreta y escapar. Pero estaba segura de que, en su situación actual, no estaba segura de cuánto podría ayudarla su titán carreta. Había visto destellos del equipo Odmen en acción, como los llamaba Reiner, por cómo volaban como moscas. Pieck no estaba segura de que su forma de titán pudiera ayudarla. Su titán no estaba hecho para el combate, así que por ahora, Pieck decidió guardar silencio e intentar obtener información de sus capturas, pero permanecieron en silencio, y el que estaba segura de que era el líder a menudo la miraba de reojo. Pieck y Reiner fueron metidos en una jaula cuadrada de hierro y colocados en la parte trasera de una carreta arrastrada por 2 caballos. Reiner guardó silencio. Su olor la hacía arrugar la nariz, pero intentó disimularlo. Reiner había intentado defenderse de todas las maneras posibles, pero la falta de brazos y piernas le impedía hacer nada, y sus capturas aseguraron que Reiner permaneciera así, pues sabían que tenía al titán acorazado. Pieck miró a su alrededor, pero no podía distinguir a dónde se dirigían. El bosque se extendía hasta donde alcanzaba la vista. Solo sabía que se encontraban en el territorio de la tercera muralla, detrás de la muralla Sina. El tipo, Kenny, lo había dicho en voz alta al llegar a la muralla Sina, algo que a Pieck le pareció confuso, pero no le importó. Pieck los oía hablar. Podía oír que el nombre de Rod Reis era mencionado con frecuencia por el tal Kenny. No sabía quién era, pero por cómo hablaban, supo que era alguien importante. Reiner. Lo llamó Pieck en voz baja. No pudo evitar sentir lástima por él. Reiner seguía con la misma ropa sucia que había usado desde que los diablos lo capturaron, y había perdido bastante peso. Si no fuera un cambiante titán, Pieck estaba segura de que estaría enfermo y ardiendo de fiebre, pero la curación que tenían los protegía de cualquier tipo de enfermedad. ¿Sí, Pieck? Preguntó Reiner con voz áspera. Ella apenas podía oírlo, con los ojos entrecerrados mirando al cielo y ojeras. Parecía mucho mayor, como si hubiera envejecido una década. ¿Sabes quién podría ser Rod Reis? Preguntó Pieck en voz baja. Ella miró furtivamente. Había 5 jinetes alrededor de la carreta, pero parecían estar discutiendo entre ellos sin prestarles atención. Pieck sabía que llevaban 5 años en la isla. Esperaba que supiera algo sobre el hombre al que los entregaban. Reis, dijo Reiner lentamente, con la mirada fija en los pisotones que eran sus brazos. Pieck esperaba que dijera más. Ahora lo necesitaba. Estaban en manos del enemigo y necesitaban sobrevivir. Annie. Pieck lo miró. Ignoró el arrebato de ira que sintió al oír el nombre del traidor. ¿Y qué pasa con ella? Ella, antes de su traición, nos dijo que cree que Rod Reis es el verdadero gobernante de los muros, dijo Reiner con voz agotada mientras se apoyaba en la jaula. Su piel palidecía y casi toda su masa muscular había desaparecido. Los ojos de Annie se abrieron de par en par, asustada. Ahora comprendía lo que estaba pasando. ¡No! Nos entregarán al rey verdadero. Pieck sintió sudor en la frente y respiraba con dificultad, pero se recordó a sí misma que debía calmarse. Si no lo hacía, ella y Reiner morirían. No, todavía no. Aunque me pase algo, no permitiré que Reiner muera en vano, pensó Pieck con creciente determinación. Solo necesitaba encontrar una oportunidad. Por un instante, se preguntó por qué Reiner no había mencionado a Marcel, ni una sola vez. Durante el breve viaje, Reiner había hablado a menudo de Bertolt Tiange, pero ni una sola vez mencionó a Marcel. Se preguntaba por qué. Una parte de ella quería saber qué le había sucedido y cómo la traición de Annie resultó en su muerte. Tal vez lo atacó por la espalda, o tal vez le dio fuertes pastillas para dormir, no sabía la respuesta.
Al bajar la mirada, Pieck se topó con las frías placas metálicas que ocultaban los muñones de sus brazos. Estas placas, meticulosamente aseguradas con cuerdas apretadas que rodeaban sus hombros y pecho, servían como una barrera firme, impidiéndole regenerar los brazos. Una vez más, miró furtivamente. Nadie le prestaba atención. Con determinación en el rostro, presionó su cuello, inclinando la cabeza hacia abajo con fuerza. Apretó las mandíbulas con fuerza, colocando la boca con precisión sobre la cuerda tensa. Flexionando los poderosos músculos de su cuello, convocó todas sus fuerzas y hundió sus colmillos en las resistentes fibras que la sujetaban. Estos colmillos, los dientes humanos más afilados, sujetaron firmemente la cuerda. Mientras persistía, sintió la increíble fuerza de su mordida cortando gradualmente cada hebra, pero se detuvo y levantó la cabeza. Nadie parecía haberla notado, pero sabía que sería peligroso si cortaba la cuerda por completo. La placa metálica caería y haría ruido. No, necesitaba cortarlo justo, y cuando se presentara la oportunidad, podría cortar la cuerda. Una vez que su brazo izquierdo se regenerara, se desharía de la segunda placa metálica. A medida que avanzaba el viaje, Pieck seguía comiendo más y más a través de la estúpida cuerda. Se detenía cada vez que creía que la notarían. Finalmente, llegaron a una pequeña iglesia. Pieck notó enseguida que el techo era nuevo, con vigas de madera alrededor. La madera usada en la parte superior era diferente a la de las demás partes de la estructura. Pieck se preguntó si alguien habría atacado ese lugar. La carreta se detuvo frente a la pequeña iglesia. Pieck supo que habían llegado al lugar correcto. No intentes nada, o te vuelo la cabeza con gusto, amenazó Kenny con una amplia sonrisa mientras abría la jaula. Pieck no dijo nada mientras salía, pero Reiner seguía sin piernas, así que uno de ellos lo agarró por la espalda de la camisa y lo cargó dentro como si fuera un saco de patatas. Al entrar, Kenny apartó un trozo de alfombra que cubría una puerta en el suelo. Abrió la puerta, y Pieck permaneció en silencio mientras bajaban las escaleras y entraban en una cueva de cristal. Pieck tragó saliva con dificultad, sintiendo un miedo creciente. Marley experimentaba un comportamiento similar cada vez que el nuevo guerrero se transformaba en titán y se comía al anterior cambiaformas. Pieck ahora sabía con certeza que los habían traído allí para ser consumidos. Su mirada se dirigió a las cuerdas que le rodeaban el pecho y el hombro. Era imposible que no oyeran la placa metálica caer al suelo, y aunque no lo hicieran, notarían el vapor que salía de sus brazos. Pieck inhaló y exhaló mientras llegaban al final de la cueva de cristal. Sobre ellos había una plataforma con una escalera a cada lado que conducía a la plataforma. Kenny, así que terminaste el trabajo. Pieck miró a su derecha. Un hombre bajito se acercaba a ellos con paso cauteloso, como si desconfiara de la gente que lo rodeaba. Ah, ni siquiera un bien hecho, Kenny, ¿dónde quedó nuestra amistad? Rod. Bromeó Kenny con una amplia y aterradora sonrisa. El hombre, que parecía llamarse Rod, tragó saliva. Palideció. Pieck estaba segura de que no era valiente. No lo conocía, pero sabía que parecía no saber ocultar su miedo. Rod era de baja estatura. Era un hombre con un ligero sobrepeso, de cara redonda, cabello corto y negro, y un fino bigote negro. Vestía ropa de hombre adinerado. Una camisa blanca abotonada con un chaleco negro, pantalones negros holgados y zapatos de vestir negros. Ambos sabemos que eso no te importa, Kenny. ¿Lo considerarías un insulto?, dijo Rod con desdén, antes de mirar a Pieck y luego a Reiner, que parecía haberse quedado dormido. Prepárenlos a ambos para el ritual. Necesitamos titanes cambiantes en nuestro ejército si queremos recuperar el titán de ataque, ordenó Rod, listo para usar a uno de sus soldados más fieles para consumirlos a ambos. Espera, Marley, puedo ayudarte, dijo Pieck sin pensar. Esta era su última carta. Necesitaban sobrevivir. Marley. ¿Qué es eso?, preguntó confundido uno de los soldados detrás de Kenny, pero Pieck, por la indiferencia de Rod, vio que no era como los demás. Conocía el mundo exterior, lo que significaba que era o había sido el verdadero gobernante de las murallas. Pieck ya no estaba segura. Al principio, había pensado que el titán fundador debía seguir perteneciendo a la familia real, pero ya no estaba tan segura. Según las palabras de Rod, estaba en contra del titán de ataque, el mismo que selló el agujero en la muralla Rose. Pieck no sabía por qué estaría en contra, pero estar en contra de Eren significaba que probablemente no tenía el titán fundador en sus manos. Si lo hubiera tenido, podría haberlo usado para arrebatarle el titán de ataque a Eren Yeager, pero no lo hizo. En cambio, envió a sus propios hombres a hacer su trabajo, como capturarla a ella y a Reiner.
Esto fue más que suficiente para convencer a Pieck de que este Rod Reis estaba en contra de aquellos que luchaban contra los guerreros. Ella sabía que podía usar eso para su propio beneficio. Marley, dices, dijo Rod con incredulidad mientras se acercaba a ella. Kenny, tráela a mi solar. Hablaré con ella. Quizás podamos hacernos amigos. No hay nada de malo en que haya paz entre nosotros, dijo Rod con una sonrisa falsa antes de darse la vuelta y alejarse. Pieck sintió que Kenny la agarraba del hombro, obligándola a avanzar. ¿Qué pasa con el cabrón blindado? ¿Qué hacemos con él? Preguntó Kenny, señalando a Reiner con el pulgar. Su voz hizo que Rod se detuviera en seco antes de mirar a Kenny por encima del hombro. Por ahora, métanlo en una celda. Pero quiero 2 guardias allí para asegurarme de que no se vuelva contra nosotros. Punto de vista de Erwin. Reiner se ha ido, y por lo que nos dijo Zeke Yeager, Pieck Finger, otro guerrero que posee el titán carreta, se ha infiltrado en las murallas. Erwin informó a todos en su oficina. Observó las caras de todos. Todos parecían comprensiblemente enojados. Olgo miraba a Annie y Leonard con recelo. Todos sabían que Olgo no confiaba plenamente en ella, pero Annie ella había dado toda la información posible. Había luchado contra Zeke y había protegido a Mai durante la pelea. Erwin estaba seguro de que no era una traidora porque Eren estaba de su lado. Mientras Eren estuviera con ellos, Annie no los traicionaría. Pero al mirar a Eren, su rostro no mostraba la más mínima ira que esperaba. Erwin se preguntó si Eren habría empezado a madurar y a controlar mejor su ira. Esa sería una buena noticia para todos. ¿Qué hacemos? Preguntó el capitán Levi como siempre. Siempre le hacían esa pregunta. ¿Cuántas veces Erwin había deseado no ser él quien tomaba las decisiones? Cada decisión que tomaba siempre traía más sangre, pero ya no. Desde la aparición de Eren, el número de muertos se había reducido a la mitad, y una vez que recuperaran el control de Rod Reis y convirtieran a más soldados en semititanes cambiantes, estaba seguro de que ese número solo disminuiría aún más. Perdieron amigos y familiares. Muchos renunciaron a una vida feliz para cumplir un sueño. Erwin recordó a Marie, su hermosa sonrisa. Había bailado con ella una vez, y Mike había intentado convencerlo. Invítala a una cita. Mike había dicho palabras sencillas, pero no a Erwin. Al final, eligió la vida del cuerpo de exploración. Estuvo presente cuando Nile se casó con Marie. Comandante Erwin, ¿puedo proponer algo? La voz de Eren lo hizo evadir sus pensamientos. Erwin le hizo un gesto para que continuara. Con Reiner desaparecido, necesitamos entregar a Bertolt a alguien cuanto antes. Aunque Reiner y Pieck son peligrosos, Bertolt posee el titán colosal, dijo Eren, y muchos coincidieron, especialmente Mikasa y Armin. Erwin notó que Annie apartaba la mirada. Erwin supuso que se sentía incómoda, pero confiaba en que seguiría cumpliendo con su deber. La policía militar lo busca, al menos Nile lo quería como compensación por haber mantenido a Erwin callado sobre el mundo exterior durante más de un año. Él y el titán acorazado, le informó Levi a Eren. Todavía no se puede confiar en la policía militar. Aún tenemos que lidiar con Rod Reis. Es el único que queda de la familia real. Creo que ya es hora de que quiera recuperar a mi titán fundador, dijo Eren. Ahora todos lo miraban. ¿Qué te hace pensar que haría algo ahora? Preguntó Erwin, intrigado, juntando las manos para apoyar la barbilla. La noticia de la captura de Zeke se ha difundido, así que quienes están dentro de las murallas saben que otro cambiaformas enemigo anda suelto. No olvidemos que probablemente sabe que el titán de ataque fue el responsable de devorar a Frieda Reis hace 5 años, así que se le acaba el tiempo. Cuanto más pasa el tiempo, más titán cambiaformas aparecen, menos poder tiene. Ahora mismo, diría que sus conexiones y favores son lo único que lo mantiene en su posición de poder. Antes era el titán fundador, el poder supremo. Después, probablemente mintió para conservar su poder y, al mismo tiempo, intentar encontrar al que robó al fundador, pero ahora se le acaba el tiempo. Cada vez más gente descubre la verdad sobre el mundo exterior. Si yo fuera él, actuaría ahora mismo. Esperar no le servirá de nada, dijo Eren, casi dándoles órdenes. Erwin vio un nuevo brillo en sus ojos. Sentía que Eren había cambiado un poco. Parecía más seguro de sí mismo que antes. ¿Qué sugieres que hagamos, Eren Yeager? Nos dijiste que mañana se celebrará un juicio contra Zeke, así que si van a atacar, será mañana. Es una buena oportunidad para robar el titán bestia, y figuras importantes estarán presentes durante el juicio, incluido tú, comandante. A mí. Sí, si yo estuviera en su lugar, me aseguraría de que el ataque recayera sobre el cuerpo de inspección.
A pesar de nuestra reciente victoria, la gente de Wolsina aún nos ve con malos ojos, pero lo más importante es que los periódicos han corrido la voz de que el cuerpo de inspección ya tiene en sus manos a 3 cambiaformas titanes, a ojos de los ricos tras Wolsina. El ataque del cuerpo de inspección durante el juicio simplemente intenta tener un 4 cambiaformas titanes en sus manos. Todas las muertes durante el ataque son solo bajas. Creo que necesitamos tener a una buena parte de los viajeristas allí por si acaso, explicó Eren. Solo se oía silencio en la sala mientras Erwin reflexionaba sobre sus palabras. Erwin sabía que Eren tenía razón en sus suposiciones. Había llegado a conclusiones similares, pero Eren lo comentaba como si supiera con certeza que sucedería. El comandante se preguntó si era solo una suposición afortunada o si Eren sabía algo que ellos desconocían. En cualquier caso, escucharía su consejo. Creo que tienes razón, Eren. Mañana quiero que el escuadrón Levi y el escuadrón Mike estén presentes durante el juicio. Aunque no haya ataques, tengo un plan para demostrarles a todos que Road Race y sus seguidores son una mala opción, y que los muros necesitan un nuevo gobernante, explicó Erwin. Levi asintió, al igual que Mike, pero una pregunta quedó en el aire. ¿Pero, quiénes serán el rey y la reina de las murallas? Preguntó Ange mientras observaba a Eren e Historia con una amplia sonrisa burlona, para gran disgusto de Mikasa. Historia debería ser reina. ¿Tiene sangre real?, añadió rápidamente Armin. No se dio cuenta de la forma en que Eren lo fulminaba con la mirada. Eren odiaba no haber hablado con Historia sobre esto antes de la reunión. En cambio, parecían haber tomado una decisión por ella, le gustara o no. Miró a Historia, quien, a pesar de las palabras pronunciadas, no parecía insegura. Parecía casi decidida. Su mano encontró la de ella debajo de la mesa, sus dedos se encontraron. Eren quería apoyarla en todo lo posible y hacerle saber que tenía una opción si no quería convertirse en reina. Para empezar, no tiene sentido discutirlo. La única razón por la que la familia Reis mantuvo su posición en el poder fue gracias al titán fundador. Ahora que todo está en manos de Eren, Historia puede convertirse en su reina, lo que le dará más legitimidad a su reinado, dijo Levi con indiferencia, mientras observaba a Eren e Historia. Eren como rey, quien hubiera pensado que ese bastardo suicida algún día se convertiría en rey, y todos tendríamos que inclinarnos ante él. Bromeó Ymir antes de darle un codazo en el hombro. Eren puso los ojos en blanco, pero aún así sonrió divertido, al igual que Historia. Bueno, Ymir, tendrás el honor de ser la primera en llamarme su gracia y la primera en arrodillarte ante mí. Eren no pudo evitar bromear, pero Ymir le devolvió la sonrisa rápidamente, como una loca. Oh. ¿Cómo debería arrodillarme, mi rey? Porque conozco varias, dice. En fin. Ahora mismo estamos discutiendo algo importante. Erwin la interrumpió, para gran disgusto de Ymir, quien murmuró algo sobre que no era agradable tener a Erwin cerca. Eren Yeager. Si todo sale según lo planeado, tú e Historia se casarán después del levantamiento. ¿Crees que podrás convertirte en rey y gobernar las murallas?, preguntó Erwin con voz autoritaria. Todas las miradas se posaron en él. Historia apretó con más fuerza la mano de Eren, acariciándola con el pulgar, haciéndole saber que estaba ahí para él. Mikasa asintió con la cabeza mientras se paraba a su lado. No estoy seguro de si estoy calificado para ser rey, nunca me enseñaron a serlo. Me enseñaron a disparar, a usar equipo ODM, a matar titanes y a seguir órdenes, pero estoy dispuesto a aprender. Todo rey que ha existido ha necesitado a alguien que lo ayude en cosas que desconocía. A mí me enseñaron a seguir órdenes, y un día podría ser yo quien las dé. Sea que nos llevará una mala decisión, lo que ocurrió hace 5 años, lo que ha estado sucediendo durante 100 años. El rey Karl Frisch nos condenó a todos. Cuando hizo ese juramento, no le importó que los eldianos sufrieran, y debido a sus acciones, ocurrió la caída de la muralla María, y los innumerables soldados que murieron luchando contra los titanes durante el último siglo, cuando la clave para derrotarlos a todos estuvo dentro de las murallas desde siempre. El mundo nos odia a muerte por lo que hicimos. Si fue justificable o no, ya no importa. Durante 100 años. Hemos sufrido bajo estos muros, viviendo una mentira creada por un loco que creyó en una falsa paz, en un paraíso que jamás existiría. Los muros que nos rodean. Me aseguraré de que la nueva generación no viva rodeada de un muro. Nacerán libres, y me aseguraré de que la libertad perdure. A quienes estén dispuestos a ser nuestros aliados, los recibiremos con los brazos abiertos, y les mostraremos que no somos los mismos eldianos de hace un siglo, y a quienes quieran arrebatarnos lo que por derecho nos pertenece a todos. Libertad, yo seré el demonio al que todos temen.
No permitiré que los niños del futuro crezcan rodeados de un muro. Nacerán libres.